Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que proponen una idea que sinceramente me dejó fascinada. Plantean que la mayoría de la gente que analiza los mercados financieros, pues se está fijando en las cosas equivocadas. Sí, es una idea bastante mm, retadora, por decirlo así. Totalmente. La idea central es que el precio no se mueve por patrones o indicadores. No. Dicen que es atraído, casi como un imán, hacia un único objetivo, el dinero. El famoso concepto de liquidez estructural. Justo. Y la promesa que hacen es muy potente. Si entendemos esto, empezamos a ver el porqué real detrás de los movimientos del precio. Es que es una promesa que cambia por completo las reglas del juego. Porque, a ver, nos saca de esa mentalidad de buscar figuras casi, no sé, astrológicas en los gráficos. El hombro, cabeza a hombro, el cruce de dos líneas. Exacto. Y nos mete en la cabeza de los grandes jugadores del mercado. El análisis que proponen estas fuentes nos invita a pensar en el mercado no como un lienzo de patrones, sino como un ecosistema. Un ecosistema de depredadores y presas, donde el combustible para cada gran movimiento es, literalmente, el dinero de otros. Exacto, un ecosistema. Me encanta esa analogía. La premisa es que el precio se mueve de forma deliberada para cazar el dinero que está atrapado en órdenes de otros operadores. Lo cual choca de frente con la enseñanza tradicional, ¿no? Totalmente. Así que la misión de hoy es ver si podemos desentrañar esta lógica. Empecemos por lo más básico. La palabra liquidez se escucha por todas partes, pero para estar seguros, según las fuentes, ¿qué significa exactamente en este contexto? Claro, en su forma más simple, la liquidez es la capacidad de comprar o vender un activo sin afectar mucho su precio. En la práctica, significa que para que tú puedas comprar, tiene que haber alguien dispuesto a vender, en ese mismo instante y a ese mismo precio. Una contrapartida. Eso es. Sin esa contrapartida, no hay transacción. Las fuentes lo resumen en una frase muy directa. Si no hay liquidez, no hay movimiento. Es, digamos, el aceite que lubrica los engranajes del mercado. Entendido. La disponibilidad de contrapartida. Pero el término que usan es liquidez estructural. Ese apellido suena importante. ¿Qué la hace estructural? ¿Acaso no está por todas partes? Esa es la pregunta clave, y el corazón de toda la teoría. La respuesta es no, no está distribuida de manera uniforme. El término estructural se refiere a que, por la propia estructura del mercado y la psicología humana, la liquidez se concentra masivamente en zonas de precio muy específicas. Predecibles. Predecibles y visibles en un gráfico. No hablamos del volumen normal de cada minuto, sino de enormes, como piscinas de órdenes acumuladas en puntos muy concretos. ¿Y qué tipo de órdenes forman esas piscinas? Principalmente dos tipos. La primera y más importante son las órdenes de stop loss. Las que ponemos para limitar pérdidas. Esas mismas. Y la segunda son las órdenes pendientes de entrada, o sea, de gente que quiere comprar o vender si el precio rompe un determinado nivel. Como miles de personas tienden a usar estrategias similares y a identificar los mismos puntos obvios, pues ahí se crean estas acumulaciones masivas. Son, literalmente, bolsones de dinero esperando a ser activados. Si el precio es atraído a estas zonas, eso suena casi intencional. Suena que alguien está moviendo los hilos. ¿Cuál es el mecanismo que explica por qué el precio iría a cazar esas órdenes? Bueno, el mecanismo se entiende cuando pensamos en la escala. Esto no se trata de nosotros, los operadores minoristas. Se trata de las grandes instituciones, fondos de cobertura, bancos de inversión, los peces gordos. Ellos no operan con $1,000 o $10,000. Necesitan ejecutar órdenes de cientos de millones. Claro. Imagina que una institución quiere comprar $500 millones en acciones. No puede simplemente apretar un botón. Si lo hiciera, su propia orden dispararía el precio y terminaría comprando a precios terribles. Claro, su propia operación movería el mercado en su contra. La paradoja del pez gordo. Exactamente. Para poder ejecutar esa orden gigantesca sin causar un cataclismo, necesitan encontrar una contrapartida masiva. Necesitan que, en el mismo nivel de precio y en el mismo instante, aparezcan vendedores dispuestos a soltar $500 millones en acciones. Y eso, en condiciones normales, simplemente no existe en un único punto. Entonces, ¿dónde lo encuentran? Esto me suena a un problema de ingeniería financiera. Aquí es donde la lógica se vuelve brillante, según el material. Se hacen la pregunta, ¿dónde hay gente que está obligada a vender, quiera o no? Ah,
en los niveles donde tienen sus stops de protección. Claro. Pensemos en el escenario. Si alguien está comprando en largo y el precio empieza a caer, su stop loss es una orden de venta forzada. No es opcional. Si el precio toca ese nivel, su broker vende. Automáticamente. Y lo mismo al revés, supongo. Si alguien está vendiendo en corto, su stop loss está por encima del precio actual y es una orden de compra forzada. Correcto. Así que estas zonas de stops son minas de oro para las instituciones. Saben que si logran empujar el precio hasta un nivel donde se acumulan miles de stops de venta, Se encontrarán con una cascada de ventas. una cascada de ventas forzadas que les proporcionará la contrapartida que necesitan para sus enormes órdenes de compra. Están, en efecto, absorbiendo las pérdidas de otros para poder entrar al mercado. Un momento, eso suena casi depredador. Y me genera una duda. ¿De verdad es una cacería tan deliberada o podría ser, no sé, el resultado natural de muchas órdenes que coinciden y ya? Las fuentes argumentan que es mucho más deliberado de lo que parece. Y lo que completa el mecanismo es el segundo grupo de órdenes que mencionamos, los breakout traders. Los que operan las rupturas, ISOs. Son los operadores que ven un máximo o un mínimo claro y ponen sus órdenes de entrada justo al otro lado, esperando un rompimiento. Así que, cuando el precio llega a un máximo importante, Se activan los stops de los que vendieron. que son compras forzadas. Y también se activan las órdenes de compra de los que esperan la ruptura. O sea, es una doble inyección de liquidez en la misma dirección. Es como echarle gasolina al fuego. Es la tormenta perfecta de liquidez. Se crea una cascada de ejecuciones que provee ese volumen masivo que las instituciones necesitan. Por eso, el material concluye que el precio no se mueve a través de esos niveles, Sino hacia esos niveles. hacia esos niveles, con el propósito de activar esas órdenes. No es ruido, es una cacería eficiente. La analogía que usan es la de un león en la sabana. No corre sin rumbo, sabe exactamente dónde están los pozos de agua. Porque es donde se congregan sus presas. Exacto. El mercado hace lo mismo con estas zonas de liquidez. La analogía del pozo de agua es muy potente. Vale, el mecanismo tiene sentido. Pero si yo abro un gráfico en blanco, ¿cómo encuentro esos pozos de agua? ¿Son obvios o hay que ser un experto para verlos? Aquí viene lo interesante. Según el material, son insultantemente obvios. ¿Ah, sí? La clave es pensar como la masa. ¿Dónde pondría la mayoría de la gente sus órdenes? Pues en los lugares más visibles. El primer tipo y el más común son los máximos y mínimos evidentes. Los picos y valles claros que se forman, lo que en la jerga se conoce como swing highs y swing lows. Los puntos de referencia naturales. O sea, los puntos que hasta mi primo, que no sabe nada de mercados, podría señalar y decir, aquí el precio subió y luego bajó. Los más obvios. Exactamente esos. El segundo tipo, que se menciona como especialmente potente, son los máximos o mínimos iguales. Los equal highs o equal lows. Son esos niveles donde el precio parece haber chocado contra un muro invisible 2, 3 o más veces, creando una línea horizontal perfecta. Ah, eso es fascinante, porque la sabiduría popular te dice que esas son resistencias o soportes muy fuertes, casi infranqueables. Ajá. Pero según esta lógica, es todo lo contrario. No son un muro, son un imán. Son un objetivo a batir porque detrás de esa línea hay una acumulación masiva de stops. Has captado la esencia. Para la lógica institucional, esa línea no es una barrera, es un menú de liquidez perfectamente definido y listo para ser consumido. Otro tipo de zona de combustible muy común son los límites temporales. El máximo o mínimo del día anterior, de la semana anterior, o incluso de las sesiones previas como Asia, Londres o Nueva York. Claro, porque son datos objetivos. No es una línea de tendencia que yo pueda dibujar de forma subjetiva. El máximo de ayer fue 1 y solo 1. Tiene sentido que los algoritmos se fijen en eso. Por supuesto. Y finalmente, los bordes de los rangos claros, cuando el precio se queda atrapado en una consolidación, en una caja. Los límites superior e inferior se vuelven obvios para todo el mundo. Y ahí es donde ponen los stops. Justo por fuera de esa caja, creando dos grandes piscinas de liquidez en ambos extremos, esperando a que el mercado decida a cuál ir a cazar primero. Ok, entiendo la teoría. Veo cómo identificar estas zonas. Pero la pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto para alguien que analiza un mercado? ¿Cómo se puede usar para tener una ventaja real y no ser la presa? El material destaca dos aplicaciones prácticas principales.
La primera es sencilla pero muy poderosa. Usar la liquidez como un objetivo claro para nuestras operaciones. Un objetivo de ganancias. Exacto. En lugar de cerrar una posición basándote en un número arbitrario o en un indicador, puedes apuntar a la siguiente piscina de liquidez obvia. Es mucho más probable que el precio viaje hasta un máximo o mínimo anterior para limpiar los stops, que se detenga en un punto aleatorio en medio de la nada. Le da a tu operación un objetivo lógico. Eso tiene mucho sentido. Le da un propósito al movimiento. ¿Y la segunda aplicación? La segunda es, quizás, más importante para la supervivencia. Ver la liquidez como una zona de alto riesgo. Es entender el concepto de la trampa. Advierte sobre el peligro mortal de entrar en una operación justo antes de que el precio llegue a una de estas piscinas. Por ejemplo, si el precio está subiendo y hay un máximo muy claro a pocos puntos. Comprar ahí es una mala idea. Es como saltar a las vías del tren cuando ya se ven las luces. Estás comprando a centímetros de la zona donde el mercado va a cazar a los compradores. Espera un momento, eso es revelador. O sea que lo que yo siempre he visto como un falso rompimiento, esa típica situación en la que el precio supera un máximo por muy poco y luego se desploma, en realidad podría ser un movimiento perfectamente ejecutado y exitoso por parte del mercado. Exactamente. Esa es una de las ideas más potentes del material. No es un rompimiento fallido. Es una cacería de liquidez exitosa. ¡Wow! El objetivo del mercado en este momento no era iniciar una nueva tendencia alcista. Su objetivo era subirlo justo para activar todos los stops y las órdenes de entrada, absorber toda esa liquidez. Y una vez con el tanque lleno, utilizarla para impulsar el movimiento real, que en ese caso era en la dirección contraria. Eso lo cambia todo, porque dejas de ver esos movimientos como un fallo del mercado y empiezas a verlos como el mercado operando con una eficiencia brutal. Estaba cazando, lo rompiendo. Precisamente. Y esto nos lleva al consejo práctico final que ofrecen las fuentes. Una especie de filtro mental que aplicar antes de cada operación. Consiste en hacerse una simple pregunta. ¿A quién están cazando aquí? Antes de entrar, mira el gráfico. Localiza la piscina de liquidez más cercana y obvia y pregúntate eso. Y la respuesta a esa pregunta te dice si estás del lado correcto de la operación, supongo. Te da una pista muy importante. Si tu operación va en la misma dirección que el flujo hacia esa liquidez, es probable que tengas el viento institucional a tu favor. Pero si estás comprando justo debajo de un nivel donde se acumulan compras o vendiendo justo encima de un nivel donde se acumulan ventas, estás entrando directamente en la trampa. Te estás ofreciendo como liquidez. Es un cambio de perspectiva total. En lugar de ser la presa que pone su stop donde todo el mundo lo pone, es empezar a pensar como el cazador que busca esos stops. Es un juego completamente diferente. Es pasar de jugar a la defensiva a entender la ofensiva del mercado. En resumen, si tuviera que destilar la idea central de todo este material, diría que la liquidez no es solo un concepto académico más, es el motor, el combustible, la razón de ser del movimiento del precio. Y la gran conclusión es que hay que cambiar las gafas con las que miramos el mercado. La tarea no es tanto dibujar patrones, sino aprender a seguir el rastro del dinero. Así es, comprender esta lógica es dar un paso fundamental para entender no solo qué está haciendo el precio, sino el porqué detrás de esos movimientos. Es pasar de ser un simple observador de efectos a convertirte en un analista de causas, y esa es una ventaja competitiva enorme. Y para cerrar, esto me deja con una reflexión final que me gustaría compartir. Si aceptamos que el mercado está fundamentalmente diseñado para moverse hacia donde la mayoría de los participantes colocan sus órdenes de protección, ¿qué implicaciones tiene eso para las estrategias de inversión más populares y los consejos que se escuchan en todas partes sobre dónde poner los stops? Quizás la posición más segura no es seguir ciegamente a la multitud, sino entender a dónde se dirige la multitud para poder anticipar el siguiente movimiento.